Hola Z Collectors, bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vamos a acometer la cuarta parte y última de la historia de Zippo. Hemos hecho 3 vídeos anteriores, que son estos, y hoy terminaremos desde el año 1996 hasta nuestros días, hasta hoy mismo. Quería daros las gracias una vez más por vuestros likes, por vuestros comentarios, a los que he contestado a todos, como no podía ser de otra manera. Al final del vídeo os comentaré cuál será el vídeo siguiente. Vamos a verlo. En 1996, Zippo irrumpe en Internet con su primera página web, zippomfg.com, y el 5 de abril sale de la línea de producción el encendedor 300 millones. El coleccionable del año, dedicado a las pin-ups, representa a la modelo Joan Selinger vistiendo un traje rojo y negro brillante con sparkles que se hace tremendamente popular, asistiendo a eventos y presentaciones para la marca en todos los Estados Unidos. El encendedor sale al mercado con un estuche metálico que reproduce en el frontal el mismo diseño que el del propio mechero, la Pin-Up Joan. Claudio Mazzi pinta el primer encendedor para obtener la aprobación de la marca. El diseño, muy simple, se denomina Full Mini, rayos blancos y azules sobre fondo negro. Sería el comienzo de una estrecha colaboración del artista italiano con Zippo, que en 2021 celebra ya su 25 aniversario. En el 97 se cumple el 65 aniversario y se pone en circulación un ejemplar conmemorativo con el logo del evento en una placa adosada, que se presenta en una lata especial con tonos rojos y negros, así como otros artículos alusivos, entre ellos el Table Later, Lady Bárbara, 65 aniversario. Asimismo, abre sus puertas el Museo Zippo Case, un espacio que se dedica a tienda, sala de exposición y clínica de reparación, quedando esta expuesta al público, que puede comprobar cómo se realizan los arreglos en directo. En 1998, el Zippo Car 2, réplica de aquel desaparecido de 1947, es recibido en las instalaciones de la marca y presentado en el Zippo Case Visitors Center. El coleccionable del año es precisamente este motivo. Igual que sus predecesores, viene presentado en una caja metálica especial acompañado de un llavero rectangular o sin él, según si la versión es la americana o la europea. El siguiente coti es la primera carcasa Titanium Coated y se denominará Millennium Edition One World, One Future. Un mundo, un futuro. En el 2000 se modifica el código de la fecha de fabricación en el botón de los encendedores. En este año conviven 2 nomenclaturas distintas, una exclusivamente con números romanos, el 16, y otra en la que se añade con número arábigo el año 2000, lo que se llamó Double Stamp. Los años siguientes ya llevarán 2 dígitos a la derecha, indicando el año, y una letra a la izquierda que representa el mes de fabricación. Puedes ver la información completa en este vídeo del canal. El coleccionable de este año lanza un mensaje muy significativo en su denominación: Keeper of the Flame, el guardián de la llama, puro arte tribal. A primeros de 2001 se pone en circulación el nuevo coleccionable del año, uno de los más originales en su presentación. Una caja metálica con la forma de la famosa estrella de Hollywood del Paseo de la Fama. Por primera vez se usa el acabado Gold Dust, polvo de oro, para un modelo denominado Hollywood Leading Light. En 2002, Zippo cierra sus instalaciones de Niagara Falls, en Canadá, editando una serie limitada a 25.000 piezas denominada
Final Production Run, en acabado Silver Plate. Es el año del 70 aniversario, por lo que se presenta un precioso modelo de coleccionable del año llamado Friends for a Lifetime, amigos para toda la vida. La caja de presentación está compuesta por cientos de retratos personales e incluye un folleto informativo en su interior junto al encendedor. Este es el último COTY que cierra una era de 10 años. No volverán hasta 2013 al mercado. Al siguiente año aparecen las carcasas Armor, más gruesas y ligeramente más pesadas que las habituales, y el 3 de septiembre sale de la cadena de producción el encendedor 400 millones. Llega el 75 aniversario, en 2007, y Zippo pone a la venta una serie conmemorativa en un estuche especial para esta ocasión, con el logo del aniversario grabado en su frontal y el certificado de autenticidad en el anverso de la tapa. El encendedor es un doble grabado sobre acabado High Polish Chrome 250. También se fabricaron otras ediciones, entre ellas una con una connotación especial. La serie es limitada y numerada, pero por países, y todos, absolutamente todos los ejemplares son el número 1. En el frontal, el logotipo del evento, con un cristal Swarovski insertado en una llama de epoxi roja. El precio de mercado está disparatado porque todos los usuarios piensan erróneamente que tienen en exclusiva el número 1 de la serie. Zippo confirma la compra del Ronson de Woodbridge de New Jersey en 2010. En esta operación se incluyeron todas las patentes Ronson para Estados Unidos y Canadá. 80 años de historia se cumplen en 2012 y Zippo realiza 2 ediciones especiales para esta ocasión. Una de ellas sobre un acabado herringbone suite, en el que se imprime el logo del 80 aniversario en degradados de rojo a negro. La caja es especial para esta celebración. De otro lado, sobre un Armor Black Chrome, donde este logotipo se ha grabado profundamente con un láser sobre un fondo estriado. También se produce el encendedor 500 millones, del que se hacen 2 versiones básicas, sobre una carcasa 167 Armor Case y otra sobre Brushed Chrome, ambas ediciones limitadas a 10.000 y 50.000 piezas respectivamente, que se presentaron en cajas especiales. 2013. En septiembre-octubre de 2013, Zippo retoma la edición de los COTY mediante la presentación de un réplica 1935 With Slash Windy Girl, serie limitada y numerada de 35.000 ejemplares. En esta ocasión, la figura de la legendaria Dama del Viento se ha imprimido en blanco sobre fondo rojo en un emblema metálico pegado en el frontal del encendedor, que recuerda a aquellos Metallic 301 Emblem de antaño. Sin embargo, no fabricaría un coleccionable del año 2014. Y no fue hasta el siguiente cuando en primavera se fabricó un nuevo COTY, con diseño de Grand Duke, hijo de George Duke, propietario de la firma, que utiliza una estructura Armor para producir un profundo grabado de una espiral interminable sobre un acabado inédito en esta gama de encendedores, el Spectrum. Representa la historia interminable de la familia por mantener viva la llama de Zippo con el paso de los años, según se afirma en el dorso de la tapa de la caja metálica. Para no alargar demasiado este vídeo, señalaré algunos de los modelos emblemáticos publicados en estos últimos 5 años y omitiré la información sobre los COTY, a los que dedicaré un vídeo a cada uno de ellos. Si bien muestro aquí el modelo lanzado para el 85 aniversario, que fue el coleccionable también de 2017. Durante estos últimos años, Zippo innova aplicando básicamente sobre carcasas Armor
la grabación a 360 grados, que rodea las 4 caras del encendedor, y posteriormente la estampación a 540 colores, que cubre la totalidad del mismo excepto el botón. Estas piezas toman cada vez más protagonismo en los catálogos de la marca. El 3 de junio de 2020 se fabrica el encendedor 600 millones, precisamente usando el grabado 360 grados, con un botón conmemorativo que señala la fecha completa y presentado en un packaging premium con espejos laterales y una llamativa tapa roja con el logo del evento. 88 años han tenido que transcurrir hasta llegar hasta aquí. En 2020 se celebra el 75 aniversario de la victoria de Europa y Japón y el fin de la Segunda Guerra Mundial, y se fabrica un ejemplar de acero como el Black Crackle de la época con una limitación de 40.000 piezas. Ya en 2021, hace unos pocos meses, Zippo conmemora el 25 aniversario de la edición del diseño de John Robin de Barrett Smith, Mysteries of the Forest, con una edición de 2 encendedores limitada a 12.000 ejemplares, presentado en una preciosa caja de madera ecológica hecha a mano por Goodshoe y Estados Unidos. Un detalle excepcional: los encendedores, con acabado 540, brillan en la oscuridad. Del COTI 2021 en sus 3 versiones tenéis toda la información en este vídeo. Bueno, este no es el fin, afortunadamente para Zippo y para los que somos coleccionistas. Voy a contaros que, como dije al principio del vídeo, qué voy a hacer en el siguiente. Y es intentar dar respuesta a una pregunta que me habéis hecho reiteradamente. ¿Cómo puedo mantener mi encendedor Zippo? ¿Qué puedo hacer para mantenerlo limpio y que no me dé algún problema imprevisto? Pues sobre esto vamos a ver un vídeo la próxima semana, calculo. Quiero daros las gracias por estar ahí otra vez, deciros que si no queréis perderos este vídeo y todo lo que ya hay, que os suscribáis al canal, que es simplemente darle abajo ahí, donde pone suscribirme, plac, y arreglado. Bueno, Z Collectors, nos vemos pronto. Bye bye.